Entonces vamos a empezar a checar estos temas de la práctica 5, en donde se introduce un poco, ¿no?, la parte de la tabla periódica. Si vieron el video de la práctica 5, el que les escribí en la práctica anterior, pues trata un poco acerca de la parte histórica, ¿no?, de la tabla periódica, cómo algunas personas empezaron un sistema de clasificación con base en los elementos que se iban descubriendo, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que pues ya no hubo, ya nos acabamos de alguna manera los elementos descubiertos, pero hubo un señor, un científico, Mendeleev, ¿no?, un ruso, que predijo la existencia de más elementos con base en su acomodo periódico. Dejó algunos espacios, ¿no?, eh, para los cuales él asignó una serie de características, ¿no?, que posteriormente se fueron comprobando o simplemente se fueron ajustando, pero pues las predicciones eran en efecto las que él había dicho, ¿no? Bueno, de tal manera que pues la tabla periódica que conocemos al día de hoy, pues tenemos al menos tres clasificaciones, ¿no?, como la tenemos organizada. La primera son los grupos o familias. Los grupos o familias son aquellos grupos, obviamente, conjunto de elementos que se encuentran dispuestos en orden vertical, ¿no? Es decir, todas las columnas que nosotros vemos en la tabla periódica se llama grupo o familia. En total tenemos 18 grupos. Claro, si se dan cuenta, pues vemos en la misma tabla que hay dos familias que están en la parte inferior, ¿no?, que son los lantánidos y actínidos, ¿no?, que podrían formar otro par de familias. Pero como son elementos que, bueno, que si bien algunos de ellos son muy importantes en cuanto a sus aplicaciones, no son tan comunes, ¿no?, que nosotros sepamos algo de ellos. Por eso nos enfocamos principalmente en los que se encuentran en la parte de arriba, que son los 18 principales. Tenemos también los periodos, que, que son aquellos elementos que se encuentran en líneas horizontales y pues obviamente van en orden creciente de número atómico. Y hasta el momento, con los elementos que se han descubierto o sintetizado, tenemos 7 periodos, ¿no?, desde el 1 hasta el 118, que es el máximo que conocemos hasta ahora, completan los 7 periodos de la tabla periódica. Y por último, otra clasificación son los bloques. Tal vez ya hayan oído hablar de esto, tal vez no, pero los bloques se refiere a conjuntos de elementos que dentro de su acomodo de electrones, en todas sus capas, tienen configuraciones similares, que es lo que se conoce como configuración electrónica, ¿no?, otro de los temas que trataba el cuestionario previo. Y dependiendo cómo se acomodaban esos electrones, podemos clasificar a los elementos en 4 bloques, que se designan por estas letras: S, P, D y F. Esto ya ahondarán mucho más en ello en su curso de estructura de la materia, en donde verán que eh, el lugar donde van acomodados los electrones son, eh, por de alguna manera llamarlos, son como espacios que se derivan de funciones matemáticas, en donde pueden estar permitidos o no la entrada de uno, dos o más electrones, ¿no? Ya dependerá del tipo de función matemática de la que estemos hablando, que se le designa, ¿no?, como el nivel S, P, D y F. Sin embargo, es muy fácil identificar los bloques en la tabla periódica. Vamos a ver aquí esta figura, en donde aquí esta primera tabla incluye a los lantánidos y actínidos y los coloca en el orden en el que deben de ir, en el lugar que deben de estar. Bueno,
Entonces vemos que las primeras dos familias, donde está el hidrógeno, litio, sodio, todos esos, y bueno, las primeras dos, se conocen como el bloque S. Es decir, que dentro de su configuración electrónica, el último nivel que se va a llenar es el llamado el nivel S. Si nos vamos a la parte de la derecha, ¿no? Estos rojitos, este conjunto de elementos rojos que vemos es el bloque P, ¿no? Que son casi todos son elementos no metálicos. Claro, tendremos algunas excepciones en los elementos más pesados. Si nos vamos aquí a la izquierda, en la parte naranja, son todos los metales de transición, donde está el hierro, donde está el cobre, todos esos elementos forman un solo bloque que se llama el bloque D. Y estos elementos que les mencionaba, los lantánidos y actínidos, forman lo que se conoce como el bloque F. Y esta primera figura es como debería ser la tabla periódica. Sin embargo, nosotros la conocemos como la de abajo, más que nada por cuestiones de espacio, ¿no? Para que podamos ver claramente los elementos, las masas atómicas, los números atómicos y todo eso en un espacio relativamente reducido, ¿no? Que pues, como sabemos, pues nos cabe en una hoja tamaño carta, ¿no? Y si lo escribiera, si la dibujáramos o tuviéramos la tabla periódica completa, así como la que está arriba, que se llama la tabla, la versión extra larga, ¿no? De la tabla periódica, pues se nos dificultaría un poco, ¿no? Estar revisando ahí la información que nos interesa. Por eso es que usualmente la tenemos como en la figura de abajo. ¿Okay? Y bueno, ya por medio de los colores vemos los bloques, ¿no? Y pues recordemos que todas las partes, toda la disposición horizontal, es decir, del 1 al 7, son los periodos. Y toda la parte vertical, los que vemos aquí, donde dice 1A, 2A, 3A, etcétera, son los grupos o familias, que son los verticales, el acomodo vertical de los elementos. ¿Okay? Bueno, algunas características que podemos encontrar para los elementos es que la mayor parte de ellos son elementos metálicos. Prácticamente, si tengo, no tengo aquí otra figura, prácticamente digamos el 80% aproximadamente son elementos metálicos. Aquí donde estoy apuntando aquí en el cursor, hay una línea, ¿no? Que divide a los metales de los no metales, que son elementos que tienen ambos tipos de propiedades, que se llaman los metaloides o los semimetales. Entonces, a partir de esto que estoy marcando aquí con el cursor, hacia la izquierda vamos a tener prácticamente puros metales. Y hacia la derecha son estos poquitos, serían los no metales. ¿Qué características tienen cada uno de ellos? Pues vamos a ver características bastante generales, ¿no? Como que los metales pueden o tienen la capacidad de conducir la electricidad, ¿no? Que muchos de ellos son maleables, es decir, que podemos formar láminas con ellos, o son dúctiles, ¿no? Que podemos formar hilos con ellos, ¿no? O al menos la gran mayoría de ellos. Son duros, ¿no? La mayoría de los metales son muy tenaces, algunos de ellos, ¿no? Claro, algunos no tanto, ¿no? Algunos con un martillazo ya lo estamos abollando, algunos nos costará más trabajo. En el caso de los no metales, pues estos no conducen la electricidad o difícilmente lo harán, son muy quebradizos y hay algunas particularidades con algunos elementos, por ejemplo el carbono, ¿no? Que nosotros conocemos al carbono, que pues es la base de todos los organismos, ¿no? Todos los compuestos que tienen carbono son muy importantes para nosotros. Sin embargo, el carbono como tal en estado puro lo podemos encontrar en dos versiones, como es el carbono, el grafito, y como es el diamante. Estas dos formas del carbono se conocen como alótropos, que a pesar de que tienen características físicas distintas, son exactamente el mismo elemento.
Y pues vemos que el diamante pues tiene un alto valor monetario, ¿no? Es muy, muy valioso. Y bueno, tiene un acomodo de tal manera que nos da ese brillo espectacular que nosotros vemos de los diamantes. En cambio, el grafito, pues lo que utilizamos en los lápices, pues es un acomodo de sus átomos de una manera distinta, ¿no? Que me permite hacer que el lápiz tenga la capacidad de escribir. Bueno, y veremos que cada elemento, cada familia tiene características completamente diferentes, ¿no? Pero podemos hacer esta gran clasificación, esta gran división de metales y no metales, ¿sí? Ahora, bueno, conforme ustedes vayan teniendo dudas, me pueden interrumpir, ¿eh? No hay ningún problema. En caso de que se esté juntando demasiada información, me pueden ir deteniendo, ¿eh? No pasa nada. Bueno, ahora dentro del acomodo, como se los comentaba hace un momento, del acomodo de los electrones, tenemos la configuración electrónica. Es simplemente la forma en que cómo están acomodados o dispuestos en el átomo, ¿sí? Y esto va a depender mucho del número atómico. En un átomo neutro, el número atómico me indica también la cantidad de electrones. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el número 1, tiene un electrón. El neón, ¿no? Que es el número 10, tiene 10 electrones. Y así nos seguimos, ¿no? Con los demás elementos. Para conocer la configuración electrónica, vamos a utilizar este principio que se conoce como de Aufbau o, más fácil o más común, la tabla de diagonales, que aquí se las presento, en la cual nosotros vamos a ver el acomodo de los electrones dependiendo el nivel con el que estamos trabajando. Aquí cabe mencionar, se los voy a mencionar únicamente así, sin mucha explicación. Cada que veamos una letra S, podremos acomodar un máximo de 2 electrones. Cada que veamos una letra P, podremos acomodar un máximo de 6 electrones. Cada que veamos una letra D, podremos acomodar un máximo de 10 electrones. Y con una letra F, podremos acomodar un máximo de 14 electrones. De tal manera que al momento de estar siguiendo las flechas, por ejemplo, vamos a empezar con el 1S, seguido del 2S, y luego del 2S nos pasamos aquí al 2P, luego al 3S, y así nos seguimos con todas las demás líneas en ese orden en el que van, y vamos a ir colocando la cantidad de electrones correspondientes. Por ejemplo, el hidrógeno, que solamente tiene un electrón, nos quedaríamos en el primer nivel y lo colocaríamos únicamente como 1S1, es decir, que tiene un electrón. El helio, ¿no? Que es el número 2, pues colocaríamos 1S2. ¿Por qué? Porque tiene 2 electrones. El litio, que es el siguiente elemento, el número 3, no podremos poner 1S3, porque les dije que cuando veamos una letra S, podremos colocar un máximo de 2 electrones. Entonces, ¿dónde colocaríamos el tercer electrón que me hace falta? Pues me voy al siguiente nivel. Después del 1S, sigue el 2S. Y como también le caben hasta 2, pero solamente me resta uno por acomodar, pues tengo 1S2, 2S1. Entonces ya tengo 3 electrones acomodados que se refieren al litio. Y así nos vamos a seguir con los demás elementos. Digamos, por ejemplo, el flúor, ¿no? Que es el número 9. Entonces, 1S2, ya ocupé 2 de los 9 que tengo, me faltan 7. 2S, le puedo poner 2, perfecto, me quedan todavía 5 electrones por acomodar. Después del 2S, sigue el 2P. Y como les mencioné, a la P le caben hasta 6 electrones y me faltan por acomodar 5. Ah, bueno, entonces los puedo colocar sin ningún problema. De tal manera que tengo la configuración electrónica del flúor es 1S2, 2S2, 2P5. ¿Okay? Entonces ya tengo ahí acomodados mis 9 electrones correspondientes al flúor. Y así nos vamos siguiendo con los demás elementos. Vamos a ver algunos ejemplos más complicados, más grandes, para que
ustedes ya en casa los puedan ver con más calma, puedan seguir aquí la tabla de diagonales y puedan comprender un poquito más esta parte o este tema. Por ejemplo, vamos a escribir configuraciones electrónicas de todos estos elementos. Para esto primero nos tendríamos que referir a la tabla periódica, buscar el símbolo del elemento y consultar el número atómico, ¿no? Y ese número atómico me indica el número de electrones. Ahora, muchas veces ustedes en los libros encontrarán esto de estado basal. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado basal es el estado de más baja energía. Es decir, como nosotros nos encontramos a cualquier elemento, así nosotros lo vemos así físicamente, nos lo podemos tocar, etcétera. Ese es el estado basal, en donde el acomodo de los electrones es así como lo hemos estado revisando. No hay más que añadir. En caso de que se encuentren ese nombre, a eso se refiere. Bueno, así les muestro rápidamente cuáles son las configuraciones electrónicas de estos elementos. Y ya con esto ustedes se pueden dar una idea de por qué, o bueno, en quienes hayan hecho el cuestionario previo, por qué quedan así los metales que traten en dicho cuestionario. Por ejemplo, el estaño, que tiene un número atómico de 50, su acomodo sería en este orden, ¿no? Y pues recuerden, pues estamos siguiendo las flechas de la tabla de diagonales y llegamos a esta configuración, ¿no? Y si ustedes se ponen a contar aquí todos estos exponentes que vemos aquí, vamos a darnos cuenta de que llegamos al número 50, que es el número atómico del estaño. Lo mismo ocurrirá con los demás elementos químicos, ¿no? Les voy a mostrar así rápidamente cuáles serían las configuraciones electrónicas de todos esos elementos. Entonces vean que mientras más grande sea el número atómico, vean que la configuración electrónica se hace cada vez más larga. Pero si nosotros la hacemos bien, si nosotros seguimos la tabla de diagonales, vamos a llegar a que pues, la suma de todos estos electrones me va a dar el número atómico. Y como se los mencioné, esto se trata para átomos neutros. No estamos hablando de iones, de cationes ni aniones. ¿Sí? Eso lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, hasta acá no sé si haya alguna duda. Ninguna, todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver esta parte de las especies isoelectrónicas. ¿A qué se refiere? Pues el iso es un prefijo griego que significa igual. Entonces estamos hablando de dos especies o de dos átomos o dos cosas, dos elementos o dos lo que sea, que tienen la misma configuración electrónica. Pero ¿cómo puede ser esto si se supone que cada elemento tiene un diferente número atómico? ¿No? Entonces no tendría sentido hablar de especies isoelectrónicas. Pero pues recuerden que tenemos la formación de aniones y cationes, en donde un anión es una especie que tiene electrones de más y un cation, pues una especie que le faltan electrones. Entonces, eso me hace que podamos tener este tipo de fenómenos, ¿no? En donde tenemos configuraciones electrónicas iguales. Por ejemplo, vamos a ver estos. El neón, el cation de sodio más, el anión F menos o anión fluoruro, el cation magnesio 2 y el anión óxido o el O2 menos, entre otros, tendrán la misma configuración electrónica. Si nos vamos a la tabla de diagonales, la configuración del neón es esta. ¿Por qué? Porque es un átomo neutro y el neón es el número atómico 10. Vemos aquí el cation de sodio más. Recordemos que cuando tenemos un cation, nos hacen falta electrones y nos va a hacer falta la cantidad de electrones dependiendo de las cargas, cuántas cargas positivas tengamos. Si solamente tenemos una carga positiva, entonces al número atómico del sodio le vamos a quitar un electrón. Entonces aquí llegamos a esta parte. El sodio
si nos vamos a la tabla periódica, tiene el número atómico 11. Pero el catión sodio más, le vamos a retirar un solo electrón. ¿Y cuál le vamos a retirar? El último que hayamos escrito. Entonces vean que la configuración electrónica del sodio más es exactamente igual a la del neón. Esto es que pues, son especies isoelectrónicas. Vamos a ver el caso de flúor. El flúor, que es el ejemplo que les dije anteriormente, que es el número atómico 9, pues tiene esta configuración electrónica. Pero el anión, es decir, con cargas negativas, nosotros vamos a añadir tantos electrones como cargas negativas haya en el símbolo. Si tenemos una carga negativa, solamente añadiremos un electrón a la configuración original, de tal manera que el átomo de flúor, al transformarse en el fluoruro, queda con esta configuración que es igual a la del sodio más y es igual a la del neón. Entonces también es isoelectrónico. ¿Sí? Vamos a ver los demás ejemplos, ¿no? Que es el magnesio. En la tabla periódica es el número 12, pero tiene dos cargas positivas. Vamos a quitar dos electrones, los últimos dos, y nos queda con esta configuración. Vean que es de igual manera isoelectrónico. Y el oxígeno, que es el número atómico de 8, aquí tiene esta configuración, pero si añadimos estas dos cargas negativas, es decir, dos electrones, pues ya nos va a quedar de esta manera, de tal manera que pues ya todas estas serán especies isoelectrónicas. Quiero recordar que también en el cuestionario previo venía algo de esto, ¿no? Donde tenían que ver o formar la configuración electrónica de algunos átomos y algunos aniones o cationes, ¿no? Entonces, se pueden basar en esto para completar esa parte del cuestionario. ¿Okay? Y esto nos da propiedades muy interesantes, ¿no? Cuando estamos formando algún compuesto, cuando estemos estudiando las propiedades de físicas de algo que tenga alguno de estos elementos, pues resulta de especial importancia saber la configuración electrónica. Bueno, estas configuraciones electrónicas, nosotros ya que sabemos cómo obtenerlas y todo esto, a nivel macroscópico me reflejan en propiedades que conocemos aquí como propiedades periódicas. Ahí en la práctica vienen algunas de ellas, como es el radio atómico, como es la electronegatividad, o como es la energía de ionización, ¿sí? Entre algunas otras. Y de lo que se trata es de que nosotros observemos las tendencias que tienen estas propiedades periódicas en la tabla periódica, como tal. Pues aquí en esta figura les muestro algunas tendencias. Y les explico, ¿no? A qué me refiero con estos símbolos que estoy colocando. ZEF, esto que vemos aquí, es una propiedad que se llama la carga nuclear efectiva. ¿Y a qué se refiere? Pues simplemente a cómo es que los electrones están sintiendo la carga que está en el núcleo atómico. Recuerden que ustedes que el núcleo atómico tiene carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Entonces, de alguna manera existe una atracción, ¿no? O sea, cargas opuestas se atraen. Entonces, esta propiedad me indica cómo se ve afectado, cómo interactúan o cómo es que sienten esta atracción tanto los núcleos como los electrones. Y con estas flechas que estoy indicando, que hacia abajo, si nos fijamos en puras columnas, hacia abajo, la carga nuclear efectiva aumenta. Entonces, el sentido de la flecha me indica un aumento, ¿okay? Para que quede clara esta parte. Si nos volvemos hacia la derecha en un periodo, de igual manera, la carga nuclear efectiva aumenta. Bueno, pues ya tenemos esta primera propiedad. Otra de las propiedades es el radio atómico, que aquí lo denoto como Ra. El radio atómico, pues a grandes rasgos, o para dejarlo en términos sencillos, es simplemente la distancia que existe entre el núcleo atómico y el último de sus electrones, ¿no? en el último de sus niveles.
Esa sería la definición del radioatómico. ¿Y cómo varía en la tabla periódica? Pues será más grande si nos movemos hacia la izquierda en un periodo y hacia abajo en un grupo. Por eso está aquí en estas dos flechas. Eso es cómo varía el radioatómico en la tabla periódica. Otra propiedad, ya para acabar con estas dos flechitas, es esto que denoto como Cm, que se conoce como el carácter metálico y que cobrará sentido con base en lo que les dije prácticamente al inicio, ¿no? Que aquí, en esta parte de la tabla periódica, tenemos una división, ¿no? De metales y no metales. Entonces, hacia la izquierda, tendremos que el carácter metálico aumenta, ¿no? Y concuerda con lo que les dije, ¿no? Si aquí tenemos no metales, conforme nos movemos a la izquierda, pues se van convirtiendo en cada vez elementos más metálicos. Lo mismo sucede si nos movemos hacia abajo en un grupo. Hacia abajo también aumentará el carácter metálico del elemento. Entonces tenemos ya estas tres propiedades. Vamos con las otras tres que nos hacen falta. Bueno, aquí la carga nuclear efectiva ya la tratamos. Vamos a ver esta, que lo denoto como EI, que es la energía de ionización. Esto se refiere a la capacidad que nosotros tengamos para poder separar un electrón de su átomo, o como su nombre lo indica, de ionizar un átomo. Y será más complicado, o esta energía será cada vez mayor, conforme me mueva hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica. Por ejemplo, aquí, el último grupo, que es donde están los gases nobles, o sea, helio, neón y todos esos, tienen una energía de ionización bastante alta, porque nos costaría entonces muchísimo trabajo ionizar a ese átomo. Vamos a ver la siguiente, la AE, que se conoce como la afinidad electrónica, es decir, que son aquellos elementos que les gusta que les pongan más electrones, de ahí sube el nombre, ¿no? De afinidad, y aumenta en el mismo sentido que la energía de ionización, a la derecha y hacia arriba. Y por último, tenemos esto, que como EN, yo lo denoté como EN, creo que en el cuestionario previo viene con una X, no recuerdo bien cómo está denotado ahí, que es la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo, cuando está formando un compuesto, es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí. Y vemos que pues sigue el mismo sentido hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica. Entonces los elementos más electronegativos, que es parte de lo que trataremos un poco en la práctica 7, los elementos más electronegativos eh, son los no metales, ¿no? En comparación con los metales. ¿Y esto a qué se debe? Esto es más que nada si nos fijamos en las configuraciones electrónicas. Si nos damos cuenta, ya si lo estudian con más cuidado, los no metales casi tienen llena su configuración electrónica. Es decir, nos falta poquito para completar cada uno de los niveles. Esto nos hace pensar que, pues, que concuerda con la afinidad electrónica. ¿Por qué? Porque si nosotros añadimos electrones para completar su configuración, pues ya estarán contentos, ¿no? Estos no metales. Entonces, por eso tienen una alta afinidad electrónica. Y también tienen una alta electronegatividad porque van a hacer lo que sea estos elementos para completar sus niveles, su configuración electrónica. Y van a robárselos a cualquier elemento, que generalmente son los metales, ¿no? A quienes les roban esos electrones para completar su configuración. Por eso es que con base en la configuración electrónica podemos comprender estas propiedades. Hasta acá no sé si haya alguna otra duda.
Profesor, ¿me podría repetir lo que es la afinidad electrónica, por favor? Ok. La afinidad electrónica es una propiedad en la cual nosotros tenemos un elemento al cual le hacen falta electrones para completar su configuración. Entonces, para ellos es muy fácil aceptar un electrón de cualquier forma, ¿no? Ya sea que nosotros se lo pongamos por algún método químico o algo así, o que se lo done cualquier otro átomo que se encuentre en el medio. Es un concepto algo distinto a la electronegatividad, porque si ven, básicamente es lo mismo, ¿no? En donde un átomo va a captar o a agarrar un electrón del medio. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la afinidad y la electronegatividad? Que la afinidad la consideramos como el elemento en solitario. Es decir, nosotros vamos a colocar un electrón, así de cualquier medio, para que este átomo lo acepte y ya complete su configuración. En cambio, la electronegatividad es la interacción entre dos átomos en un compuesto, a diferencia que en la afinidad, que eran átomos individuales, en la electronegatividad es en un compuesto, en donde el átomo más electronegativo, al que le hace faltan poquitos electrones para completar su configuración, se los va a robar del otro átomo, que generalmente será un metal, para completar su configuración. Entonces, resumiendo, afinidad, átomos individuales, que es la facilidad con la que un átomo puede aceptar un electrón. Y electronegatividad es la capacidad de alguna manera de robarse los electrones de otro elemento, siempre y cuando ambos estén formando un compuesto. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Muy bien. Continuamos. Y bueno, ¿esto de qué nos sirve? Tanto bueno, sabemos cómo funciona la tabla periódica, sabemos construir configuraciones electrónicas, sabemos algunas propiedades como las que acabamos de ver, pues esto nos lleva a que se pueden generar algunas reacciones químicas entre los elementos. Y dentro de las reacciones químicas, o al menos de lo que se trata esta práctica y de que ustedes, o espero que ya lo hayan hecho o lo vayan a hacer próximamente, he trabajado con el simulador, estaremos formando distintos tipos de óxidos, es decir, la reacción de un elemento más oxígeno, en donde aquí pues lo aprovechamos gracias a la flama del mechero, ¿no? Para ayudar a la combustión, es decir, utilizamos el oxígeno del aire para que reaccione con algún elemento, ya sea metal o no metal, para formar un óxido metálico, un óxido no metálico. ¿Okay? Y para esto vamos a seguir una serie de reglitas para saber cuál es la fórmula del óxido del que estamos hablando. Por ejemplo, si es la reacción entre el oxígeno y un metal del grupo 1, ¿qué características tienen los metales del grupo 1? Que estos tienen un número de oxidación de +1. ¿Qué quiere decir esto? Este +1 quiere decir que en su última capa de su configuración electrónica solamente tenemos un electrón y este electrón puede ser cedido. ¿Y a quién se lo van a ceder? Obviamente al oxígeno. ¿Y por qué? ¿Y por qué es de esta forma? Porque el oxígeno es un elemento muy electronegativo en comparación de que cualquier metal. Entonces, por eso es que el oxígeno se va a robar de alguna manera este electrón, dejando a los metales, en este caso los del grupo 1, sin su último electrón. Por eso tenemos ahí el litio, sodio, potasio, todos esos, que siempre al formar cationes, siempre van a tener únicamente una carga positiva. Litio más, sodio más, potasio más, etcétera. Bueno, con los metales del grupo 2, donde está berilio, magnesio, calcio, todos ellos, estos tienen en su última capa, en su último nivel de su configuración electrónica, termina en 2. Entonces, estos dos electrones
pueden ser donados a otro elemento. En este caso, se los van a donar, o más bien el oxígeno se los va a robar esos dos electrones. Por eso es que estos metales del grupo 2 tienen un número de oxidación de +2. Y pues para completar el esquema, el oxígeno tendrá un número de oxidación de -2. ¿Por qué? Porque puede recibir hasta 2 electrones de alguno de estos elementos, de cualquiera de los dos grupos. Y esto ya nos da cierto indicio, ¿no? De que, por ejemplo, si el oxígeno se combina con un metal del grupo 1, se requerirán 2 átomos del grupo 1 para completar o para que el oxígeno tenga sus 2 electrones. Por ejemplo, si el oxígeno reacciona con el litio, el oxígeno va a requerir de 2 átomos de litio para que cada litio le ceda un electrón y ya complete los 2 que le hacen falta. Por ejemplo, si nos vamos con el grupo 2, si el oxígeno reacciona con el magnesio, entonces el magnesio ya tiene los 2 electrones necesarios para completar al oxígeno, por lo que solamente se requiere de un átomo de oxígeno. Digo, un átomo de magnesio, perdón. Y esto repercute en cómo escribimos la fórmula de los óxidos. También en caso de que nos encontremos en algún compuesto con hidrógeno, este generalmente tiene un número de oxidación de +1, es decir, va a ceder el único electrón que tiene en su configuración. Y los no metales pueden trabajar con una cantidad increíble de números de oxidación. Esto, pues ya nos vamos a enfocar más en esto conforme vayamos avanzando en las prácticas. Bueno, en caso de que ustedes ya lo hayan visto, que son algunas reglitas que se siguen para calcular números de oxidación y se hacen principalmente para los no metales, ¿no? Porque para los metales es casi siempre conocido, no siempre, pero algunos de ellos son conocidos, ¿no? Como estos que les estoy mencionando. Los del grupo 1 y grupo 2 tienen estos números de oxidación. Hay otros metales que no conoceremos su estado de oxidación y lo tendríamos que determinar. Pero bueno, no nos vamos a enfocar tanto en eso en el día de hoy. Nada más hay que quedarnos con esto, ¿no? De que los no metales pueden tener varios números de oxidación. Y bueno, una vez que nosotros llevamos a cabo la formación de óxidos, es decir, metal o no metal más oxígeno, estos óxidos vamos a ponerlos a reaccionar con agua. De tal manera que formaremos hidróxidos. Pero, ¿qué tipo de compuestos van a formar hidróxidos? No todos los óxidos, únicamente los óxidos metálicos, es decir, oxígeno más metales de grupo 1 o grupo 2 son aquellos que van a formar hidróxidos. Es lo que les estoy mencionando acá, son óxidos metálicos más agua. ¿Qué va a pasar entonces con aquellos óxidos no metálicos? Pues van a formar ácidos al momento de que interactúan o que reaccionan con el agua. Entonces, en esta práctica, de lo que se trata es de que nosotros identifiquemos el tipo de comportamiento que tienen este tipo de óxidos. Los hidróxidos normalmente reciben el nombre de bases. Entonces, tal vez ustedes ya hayan visto algo de esto del pH y todo esto, en donde tenemos los ácidos y las bases. Entonces, los ácidos pues tienen esa característica, son obviamente ácidos, vale la redundancia, y los hidróxidos serán las bases. ¿Y esto cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues hay algunas sustancias que me permiten saber por medio de los cambios de coloración si un compuesto es un ácido o si es una base. Y es otra de las secciones de la que trata la práctica. Entonces, básicamente, la práctica se divide en formación de óxidos y formación de hidróxidos, formación de ácidos. Vamos a ver cada una de las secciones. ¿Okay? Aquí les presento, por ejemplo, la reacción de formación del óxido de sodio a partir de oxígeno
y de sodio metálico. Aquí cabe mencionar que en una reacción química que esté involucrado el oxígeno siempre va a estar como un doble átomo, ¿sí? Como O2. Ahora, si lo combinamos con el sodio, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden ustedes que hace ratito que veíamos los números de oxidación, los metales del grupo 1 tienen un número de oxidación de +1. Entonces, pues, es el número que le corresponde aquí al sodio. Y el oxígeno tiene número de oxidación de -2. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que nosotros combinemos estos dos elementos, ¿qué es lo que les había comentado? Que se van a requerir dos átomos de un metal del grupo 1 para completar aquí el oxígeno. ¿Sí? Por eso es que la fórmula del óxido de sodio me queda así, como Na2O. Y pues ya lo demás, los demás números, pues es correspondiente al balanceo de la ecuación, que no nos importa tanto en este momento. Simplemente nos importa saber cómo es que se lleva a cabo la formación de este óxido. Lo mismo ocurrirá con otro tipo de elementos, por ejemplo, el bario, ¿no? Es un elemento del grupo 2. Recuerden que en el grupo 2 tenemos un número de oxidación de +2 y por ser +2 solamente se requiere un átomo de bario para completar la configuración del oxígeno. Por eso es que la fórmula del óxido de bario queda de esta manera. Y recuerden que pues, el oxígeno siempre va a estar como O2 y lo demás simplemente se refiere al balanceo de las ecuaciones, que no nos vamos a meter en eso en ese momento. Ya vienen los complicados, que son los no metales. Por ejemplo, el fósforo. Como se los mencioné hace un momento, los no metales pueden trabajar con una gran cantidad de número de oxidación, por lo que no nos vamos a meter tanto en ello. Les digo qué es lo que ocurre directamente. El fósforo, al interactuar con el oxígeno, el fósforo en su estado normal, en su estado natural, siempre lo vamos a encontrar como P4. Bueno, entonces, y este al combinarse con el oxígeno, va a formar este óxido. En la próxima práctica vamos a ver la nomenclatura de los compuestos, pero les adelanto, ¿no? Este compuesto se conoce como el decaóxido de tetrafósforo, ¿no? Simplemente siguiendo la cantidad de átomos de cada elemento que nos da el nombre. ¿Sí? Pero bueno, eso nos vamos a enfocar en la siguiente práctica. Y vemos que pues no es tan fácil, ¿no? No sabemos exactamente por qué es P4 y por qué O10. Esto va a depender mucho de características especiales de cada elemento que nos implicaría entonces trabajar con diferentes estados de oxidación y con eso saber qué elemento, digo, qué compuesto se está formando. Bueno, y bueno, esta es la formación de óxidos. Ahora recuerden que los hidróxidos o los ácidos es combinando cada uno de los óxidos con agua. Por ejemplo, el óxido de sodio, este que primero que formamos, lo vamos a combinar con agua para formar el hidróxido de sodio. Lo mismo ocurrirá con el bario. El óxido de bario, al combinarse con agua, formará el hidróxido de bario. ¿Qué va a pasar con el decaóxido de tetrafósforo? Pues recuerden que los óxidos de los no metales, al combinarse con agua, formarán ácidos. Y es precisamente esta es la fórmula de un ácido, que es la fórmula del ácido fosfórico. ¿Sí? Bueno, para esto, pues yo recomiendo que puedan consultar en internet las reacciones de diferentes metales con oxígeno y los óxidos correspondientes con el agua, para que sepan qué es lo que se forma. Pero a grandes rasgos, los óxidos metálicos formarán hidróxidos o bases y los óxidos no metálicos formarán ácidos cuando ambos se combinan con el agua. ¿Okay? Entonces ya ustedes lo que harán es la formación de óxidos y de hidróxidos o de ácidos para todos los elementos que vengan ahí en su práctica. Esta es la parte teórica. Ahora la parte experimental, que es la parte que nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, se llevan a cabo varios
varios métodos para estudiar a estos elementos. El primero de ellos es la prueba de la conductividad. Para esto pues les voy a dejar este video para que vean más a detalle cómo es la conductividad, pero ¿qué es lo que se hace aquí? Cada uno de los metales que están mencionados en la práctica, que es litio, sodio, potasio, magnesio, calcio, hierro, níquel, cobre, zinc, aluminio, fósforo y azufre, se va a conectar a un circuito. Claro, tal vez suena un poquito sofisticado, pero no lo es. Este circuito es simplemente unos cables conectados a un foco que se conecta a la corriente y eso es nuestra prueba de conductividad. ¿Sí? Claro, estos cables no estarán unidos, es decir, de alguna manera estará abierto nuestro circuito y lo vamos a cerrar con el contacto con cada uno de estos elementos. Y si al momento de juntar los cables con estos elementos el foco enciende, quiere decir que, en efecto, nuestro elemento es un elemento conductor de la electricidad. ¿Sí? Y esto lo relacionamos con lo que dijimos al inicio, ¿no? Características de metales y no metales. Los metales conducirán la electricidad, los no metales no lo harán. Entonces ya desde ahí, ustedes pueden ir prediciendo lo que ocurrirá con cada uno de estos elementos al momento de conectarle este circuito. Entonces, en este video que les pongo acá, pues viene exactamente cómo es que se hace la prueba de conductividad para cada uno de estos elementos. Y claro, los cuidados que hay que tener, porque pues obviamente no nos vamos a estar, no vamos a estar agarrando los cables así sin elemento, ¿no? Y aparte si está conectado el circuito, pues nos podemos dar un choque eléctrico, ¿no? Cosa que no queremos. Entonces, cada que nosotros no estemos utilizando el foquito con los cables, pues habría que desconectarlo, ¿no? Para evitar ahí cualquier accidente. Entonces es interesante, ¿no? esta prueba, este video, para que vean lo que sucede con todos estos elementos al momento de conectarlos en un circuito. Pues ya de antemano, pues ustedes se darán cuenta que todos estos elementos, hasta el aluminio, pues serán conductores. Pero pues es interesante que nosotros veamos, ¿no? Que en efecto los metales conducen electricidad. Y tanto el fósforo como el azufre no lo harán. Bueno, entonces ya ahí tenemos una primera distinción, ¿no? Entre metales y no metales. Ahora, en estos otros dos videos, que bueno, aquí es lo que más me frustra, ¿no? De esta práctica, el que no podamos hacer esto en el laboratorio. ¿Por qué? Porque es una experiencia bastante bonita, ¿no? De que nosotros veamos aquí las pruebas a la llama. Es decir, que nosotros vamos a colocar cada uno de estos elementos en una cucharilla de combustión y lo vamos a colocar en el mechero, así directo. Y vamos a ver que conforme va aumentando la temperatura, va a empezar la reacción entre el metal y el oxígeno, se empieza a liberar una llama de colores característicos. Cada uno de los elementos se puede identificar por medio de su color de la llama. Por ejemplo, el litio presenta una flama de color rojo, o que se conoce como un color carmesí, bastante intenso, bastante impresionante. El sodio tiene una llama de color amarillo. También el potasio, que cuando nosotros lo hacemos en el laboratorio casi no se ve, pero quien lo llega a ver sí se llega a apreciar un color entre lila y un morado bastante clarito, ¿no? O incluso hasta rosa, ¿no? Una flama de ese color para el potasio. El magnesio, que ese les presento, creo que es en este segundo video, el magnesio al colocarlo en la llama suele liberar un destello bastante intenso de luz blanca, ¿no? Entonces, para que lo vean aquí en este segundo video, es también muy bonito ver la prueba de la llama del magnesio. Y bueno, los demás es complicado. Bueno, el calcio tiene sus particularidades, ya lo verán ahí en alguno de los videos, en donde el calcio normalmente tiene una capa de óxido, lo que nos impide ver la llama como tal. Y es decir, pues ya nos
nos ahorró la formación del óxido, porque al decirles yo que ya tiene una capa de óxido, entonces ya está el óxido de calcio formado. Entonces ya sigue un procedimiento un tanto tedioso para poder determinar la prueba en la llama del calcio. Ahora, estos 5 elementos que siguen, hierro, níquel, cobre, zinc y aluminio, es muy difícil saber cuál es su prueba en la llama, porque el mechero tiene una temperatura que no me alcanza para saber cuál es la formación de los óxidos de estos elementos. Porque para formar óxido de hierro, óxido de níquel, de cobre, de zinc y aluminio, se requiere una temperatura altísima, mucho más grande de la temperatura que puede alcanzar el mechero. Entonces ya más adelante, ya dentro del reporte, les voy a pedir que me investiguen la temperatura de fusión de todos estos elementos para que de ahí ustedes puedan comprender por qué no es tan fácil eh, formar los óxidos de estos elementos. Bueno, nos pasamos entonces ahora a los no metales. En específico con el fósforo me quiero meter. ¿Por qué? El fósforo, si nosotros lo dejamos en el ambiente, reacciona incluso con el aire. Entonces, es un elemento bastante peligroso. Y esto lo hacemos en las campanas, ¿no?, del laboratorio. Empieza a reaccionar, empieza a sacar chispas simplemente al contacto con el aire. ¿Y qué es lo que sucede aquí cuando, entonces, o cómo le hacemos nosotros para estudiar al fósforo, para formar su óxido, si incluso con el aire va a reaccionar? Pues hay que tener una serie de cuidados. Por ejemplo, siempre el fósforo nos lo van a entregar en un recipiente con agua, ¿sí?, para que siempre esté en contacto con humedad, ¿no?, que no esté en contacto con el aire. Entonces, lo que nosotros hacemos es retirar un poquito de este fósforo, del recipiente que nos lo están dando, y claro, un poquito de fósforo, pero con agua. Y de aquí, lo que vamos a hacer es colocarlo en el mechero, directo. Y bueno, tal vez ustedes se preguntarán, si les acabo de decir que es peligroso, ¿cómo es que vamos a hacer lo mismo? ¿No? Pues, por eso es que lo vamos a hacer, se hace con cuidado. Cuando lo colocamos en el mechero, el agua que tiene el fósforo se empieza a evaporar hasta que se seca por completo y queda expuesto el fósforo al aire. Es en este momento en el que empiezan a liberar un poquito de chispas, ¿no?, y empieza a liberar humo. Ese humo es precisamente el óxido de fósforo que me interesa. ¿Y cómo lo voy a colectar? Porque lo que me interesa es que, como las reacciones que vimos hace un momento, cada uno de los óxidos que nosotros vamos a formar, lo vamos a poner a reaccionar con agua. Entonces, ¿cómo voy a colectar este fósforo, este óxido de fósforo, que es gaseoso? Hay dos maneras. Una es así como precisamente lo tienen en el simulador, este que les pongo aquí abajo, que es el que les mencioné el día de ayer, que colocamos un matraz por encima de la cucharilla para que ahí se empiece a colectar todo ese gas y posteriormente lo tapamos. Bueno, esa es una. O la que hacemos normalmente en el laboratorio. Lo que hacemos es que en la cucharilla, en donde tenemos al fósforo, una vez que se forma el óxido, que veamos que se empieza a liberar el gas, lo vamos a colocar en un vaso de precipitados. Voy a ver si puedo hacer el dibujito, creo que a ver si me sale, para que lo podamos ver. Es en un vasito de precipitados que va a estar cubierto con un vidrio de reloj. Y claro, recuerden que el vaso de precipitados tiene una pequeña abertura, una pequeña saliente, para lo cual entonces aquí colocaríamos la cucharilla correspondiente con el gas que se está liberando. De esta manera, al tener un vidrio de reloj en la parte de arriba, estaríamos dejando que se quede atrapado este gas. Y posteriormente lo que haríamos es que por esta pequeña abertura, vamos a ir agregando una pequeña cantidad de agua.
para que comience la reacción entre este gas y el agua para formar el ácido correspondiente. Recuerden que los óxidos no metálicos en reacción con agua me forman ácidos. Bueno, pues de esta manera es que nosotros haríamos el estudio del fósforo. Lo mismo sucederá con el azufre, pero el azufre no es tan peligroso como el fósforo. Es exactamente el mismo procedimiento. Ahora, pues, aprovechando que ya les expliqué el método que hacemos para esto, pues les voy a explicar para los metales. Tenemos aquí la cucharilla y la vamos a colocar directo a la flama del mechero. En esta cosa fea que estoy dibujando. Acá vamos a suponer que esto es la flama del mechero. Entonces vamos a ver que se libera un color. Digamos que en el litio se forma un color, una flama de color rojo. Una vez que nosotros hayamos dejado de observar esta flama de color rojo, vamos a hacer lo mismo que hacíamos acá. Esta cucharilla la vamos a sumergir en un vaso de precipitados con una cierta cantidad de agua. La vamos a sumergir y de esta manera este óxido que teníamos ya en la cucharilla va a reaccionar con el agua para formar el hidróxido correspondiente. Esto pues ya lo pueden ver ahí está en el simulador, esta parte, o si no también en alguno de los videos, me parece que es en este que dice pruebas a la llama, en el primer video que les pongo, viene esta parte. ¿Y qué es lo que hacemos después? Una vez que hayamos completado la reacción en el agua, tanto de los metales como de los no metales. Vamos a verificar las propiedades ácido-base, para que nosotros verifiquemos que, en efecto, los óxidos metálicos forman hidróxidos o bases y los óxidos no metálicos forman ácidos. ¿Cómo sabemos esto? Una vez que ocurra la reacción entre este procedimiento que les acabo de explicar, dibujado aquí de manera muy fea, espero que me hayan entendido esta parte, vamos a colocar una sustancia que se conoce como el indicador universal. Vamos a ver si, creo que sí tengo una figurita de este. Bueno, aquí les presento los colores que presentan los elementos, ¿no? Y que nos pueden facilitar su identificación. Por ejemplo, aquí el litio que les mencionaba que era un color rojo, el sodio que es naranja o amarillo, el potasio que es morado y así los demás elementos. Bueno, estos son los colores a la llama que presentan estos elementos. Entonces, bueno, una vez que nosotros hayamos reaccionado estos óxidos con el agua, aquí está, vamos a colocar una gotita o un par de gotitas de esta sustancia que se conoce como el indicador universal. Y vean que puede adquirir una gran gama de tonalidades. ¿Y a qué se refiere esto? Mientras más nos acerquemos a los colores azules o morados, quiere decir que nuestro compuesto formado al momento de reaccionar con el agua es una base o un hidróxido. Y mientras la coloración de mi reacción adquiera tonalidades de anaranjadas o rojas, quiere decir que mi compuesto es un ácido. Si mi compuesto queda entre un color verde y amarillo, quiere decir que mi compuesto es completamente neutro, no es ni ácido ni base. Esto es la facilidad con la que nosotros podemos utilizar el indicador universal. ¿Y qué se refieren estos colores? Pues se refieren a valores de pH. Ya ustedes lo sabrán, si no se los comento ahora. ¿Qué valores de pH? Los valores de pH están dispuestos en una escala que va desde el 0 hasta el 14. Y precisamente en el centro, en el valor de 7, estamos en un pH neutro. Si tenemos un pH mayor que 7, nos vamos a encontrar en estos casos. Vamos a ponerle acá, mayor que 7. Entonces, quiere decir que tendremos presencia de una base. Y si nos encontramos en los colores rojos o naranjas, vamos a tener un pH
menor que 7. Es decir, que estamos hablando de un ácido. Y en la parte central, claro, aquí no están los colores, no está el color amarillo ni el color, bueno, aquí tenemos un verde, pero no es este verde al que me refiero, es un verde un poco más clarito. Estaremos en un pH neutro, un pH igual a 7. Entonces, pH menor que 7, colores naranjas o amarillos o rojos, serán pHs ácidos. Y colores verdes oscuros, azules o morados serán bases con pHs mayores que 7. ¿Okay? Entonces, de esta manera nosotros podremos identificar lo que les pongo acá de este lado, que son las propiedades ácido-base. ¿No? Y de esta manera también comprobaremos que los óxidos metálicos son bases y los óxidos no metálicos serán ácidos. ¿Sí? Y toda esta información la vamos a llenar por medio de estas tablas, que son las que vienen ahí en su práctica. En esta primera tabla, ustedes pondrán la conductividad, de acuerdo con lo que vean en el video que les mencioné, colocarán simplemente una palomita. Y el color de la flama, pues, ya sea que vean este segundo video que les menciono o que vean este cuadrito, ¿no? Pueden colocar el color de la llama de todos estos elementos. Claro, habrá algunos que no podrán, no lo conocerán porque no es tan fácil, ¿no?, formar los óxidos. Y en esta segunda tabla, ustedes verán aquí lo que se conocen como los tubos testigo, es decir, cuál es el pH de un medio neutro, como es el agua destilada, el pH de una base, como es el hidróxido de sodio, y el pH de un ácido, como es el ácido clorhídrico. Ustedes colocarán aquí los colores, claro, ayudándose con esta tablita. Esta tablita simplemente le tomé captura al video de la práctica 5, ¿no?, el que ustedes ya habrán visto, que tiene estos colores. Vean aquí que el agua destilada tiene un color entre amarillo, amarillo limón, verde así clarito. El ácido clorhídrico puede variar desde naranja hasta rojo y el hidróxido de sodio puede variar desde verde hasta el azul. Entonces, aquí nos dan las características de ácido o base. Y es con ayuda de estos testigos que ustedes harán lo mismo para cada uno de los óxidos formados. Y para esto nos ayuda mucho el simulador, porque allí el simulador nos da incluso el resultado, ¿no?, de cuál es la coloración después de agregar el indicador universal. Claro, no vendrán para todos los elementos, pero vendrán algunos de ellos y con base en ellos podrán completar a los demás, ¿no? Recuerden que los metales son básicos y los no metales son ácidos, para que ya ahí tengan el panorama completo. Bueno, pues aquí tenemos que es el indicador universal. Ahora, ¿qué es el indicador universal? Es simplemente una mezcla de varias sustancias que interactúan, ya sea en algunos casos con un ácido o en algunos otros con una base. Y estas sustancias tienen las propiedades de que pues cambian la coloración dependiendo el medio en el que se encuentre. Por eso es que tenemos este arco iris, ¿no?, que nos ayuda mucho para identificar las propiedades ácido-base de una sustancia. Hasta acá, no sé si haya alguna duda. No, profe, gracias, todo bien. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esto es de lo que se trata básicamente la práctica. Si se dieron cuenta en los protocolos de la práctica como tal, y incluso en el video, esta práctica se divide en dos partes. Todo esto que vimos hasta ahora se refiere a la primera parte de la práctica. La segunda no la vamos a hacer porque si de por sí ya resulta un poco complicado imaginarnos lo que ocurre, ¿no?, por medio de los colores y todo eso, porque todas estas prácticas que vamos a ver hasta la práctica 9 se basan mucho en la observación. Entonces resulta un poquito extraño, un poquito difícil poder transmitir todo esto y que ustedes se lo vayan imaginando, cosa que no
no me parece lo más adecuado. Entonces, por eso la segunda parte de la práctica 5 no la vamos a ver, no la vamos a hacer. Porque ya es mucho de estar viendo que algunos óxidos que no reaccionaron con el agua lo podemos colocar con algún ácido, con alguna base para que se genere otra cosa. Pero como les digo, y aparte en el video de la práctica 5 no lo explica. Resulta un poquito complicado, ¿no? Esa parte. Por eso es que no vamos a hacer la parte 2 de la práctica 5, nos vamos a quedar únicamente con la parte 1. ¿Okay? Para que al momento de que ustedes hagan su reporte, verán que en los protocolos están los dos archivos, parte 1 y parte 2, solamente haremos la parte 1. ¿Okay? Bueno, y lo que les mencionaba, ¿sí? Entonces, investiguen el punto de fusión de los elementos utilizados. Me voy a regresar un poquito a la tablita. Ahí está. En donde les digo que estos 5 elementos no va a ser tan fácil la formación de su óxido correspondiente, porque requieren una altísima temperatura que no alcanzamos con el mechero del laboratorio. Pues por eso me interesa que ustedes investiguen los puntos de fusión de todos estos elementos y vean la gran diferencia que existe con estos 5 elementos, ¿no? Para que vean por qué no es tan fácil formar los óxidos de esos elementos, al menos en condiciones de el mechero del laboratorio. Bueno, les pido que investiguen los puntos de fusión. Claro, esto no viene en la práctica, eso ya sería como un extra, ¿no? Para que ustedes puedan explicar por qué algunos elementos sí formaron óxidos y otros no. Es precisamente por esto. Y compararlos con la temperatura que alcanza el mechero, que es de alrededor de 500 grados centígrados. En la parte más caliente del mechero alcanza esta temperatura, unos 500 grados centígrados. Y bueno, ya con respecto al informe, será exactamente como lo hemos hecho, así por equipo. Y bueno, en este caso no hay cálculos, ¿no? Entonces no hay que hacer esa parte, pero sí hay que escribir las reacciones químicas. Las reacciones químicas de formación de los óxidos, es decir, cuando es la prueba a la llama, y la formación tanto de los hidróxidos como de los ácidos, ¿no? Dependiendo del tipo de elemento. Entonces, en vez de cálculo, vamos a describir las reacciones. Y aquí pues sí nos vamos a meter mucho con los rombos de seguridad porque pues tenemos bastantes elementos, ¿no? Vean todos los elementos que trabajamos en la práctica. Entonces van a ser varios rombitos los que ustedes van a colocar en su informe. Entonces es exactamente lo mismo, siguiendo el orden en el que están el protocolo, nos vamos añadiendo lo que nos haga falta o lo que les encargue de los puntos de fusión para que puedan ahí analizar qué es lo que está ocurriendo. Y entonces, como se los repetí, la próxima semana vamos a ver la práctica número 6, que se refiere a la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Entonces, verán que tienen ahí el cuestionario previo y aparte les voy a pedir que investiguen los sistemas de nomenclatura, que hay 3 sistemas, tal vez los conozcan, y es el sistema tradicional, el sistema stock y el sistema de la IUPAC, o que se conoce comúnmente como la nomenclatura sistemática. Entonces nos vamos a enfocar mucho en ver todas las reglas de nomenclatura. Y para ello tenemos un par de videos. En este, no me acuerdo si es el primero o el segundo, pero viene muy bien explicado, o al menos a mí me gustó mucho, cómo se forman los nombres de los diferentes compuestos. Es bastante didáctico desde mi punto de vista. Espero que también para ustedes lo sea. Bueno, no sé si haya alguna duda.